es el reclamo, el primer reclamo que recibís de tus afiliados? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque viste que el cara a cara, el boca a boca, es ineludible. Y es la realidad. Sabemos que hay muchos entrenadores, mucho jockey, mucho galopador que vive de las comisiones. Sabemos que los sueldos muchas veces no alcanzan. ¿Qué te dicen? Porque a mí me ponen a laburar 3 meses sin cobrar y a mí me agarra un dolor de cabeza. Quiero ver cómo la vivís en primera persona, Nico. Bueno, yo Ahí se escucha bárbaro. ¿Ahí me escuchas bien? Bueno, como muchas veces también lo digo, más allá de ser hoy secretario general y la responsabilidad que eso conlleva, yo sigo entrenando, voy todos los días a la cancha y tengo la misma problemática que mis afiliados. La realidad es que el primer reclamo siempre es ese, y es lógico. La mayoría, por no decir casi todos los profesionales, vivimos de lo que comisionamos, de los premios que ganamos. Entonces, si no podemos cobrar la mayor porción, porque como también muchas veces se ha aclarado, aunque también es confuso, hay premios que se pagan en el momento, es una cuestión que lleva mucha confusión, porque a veces hay los premios que no llevan doping se pagan en el momento. Mucha gente no lo sabe. Tercero, cuarto, quinto de casi todas las carreras. Después hay una parte que es la que viene de las apuestas, que una vez hecho los doping, el Jockey Club lo paga. Hoy lo paga a los 15, 20 días más o menos. Y después está la parte del fondo, que en muchas carreras es la más sustancial. Entonces termina siendo todo enredado. A veces la gente no sabe ni lo que cobra, lo que no cobra, lo que le falta cobrar, y hace también la confusión al enojo. Y es lógico, porque eh, sería mucho más práctico para todos, que vos sabés que corres, tal fecha se cobra, puede haber 2 días, 3 días más, y cobras el premio entero, no así, pero bueno, desde hace ya largos 10 años más o menos que esto viene siendo así. Están los argumentos de cada lado, y la verdad que termina siendo muy engorroso. El reclamo siempre primero es ese. Por ejemplo, obviamente los jockeys no tienen otra, sacando los grandes de la estadística que por ahí tienen contrato y demás, no tienen otro ingreso. Y después, los entrenadores, la gran mayoría, también vive de sus comisiones y obviamente que es lo primero que dicen. Suena muy fuerte cuando dice, no, hace 3 meses que no cobramos. La verdad que la mayor parte, el grueso de los premios no se cobraba, lo otro sí, pero termina siendo muy confuso. Entonces termina llevando todavía hasta más enojo. Hoy es el primer reclamo, es el más lógico, es justo y es lo que siempre nosotros respondemos, no solo me toca a mí, sino todos los que me acompañan, que también eh, eh, la mayoría también sigue ejerciendo su profesión o está cotidianamente tanto en el Campo 2 como en la Villa Hípica de Palermo. Y la verdad que es lógico y también lo vivimos nosotros, lo sufrimos nosotros. Eh, pero bueno, yo creo que hay que tratar de esta situación que, como decía antes, llegó al límite de casi no anotar, tratar de sacar provecho de lo que se ha conseguido y tratar de dar las herramientas para que de una vez por todas no se dependa tanto del fondo y que se pueda autofinanciar la actividad, y no estar como esperando el dirigente de turno, que si es lotería, economía, o Montoto, Moncholo o el que sea, esperando que mande el dinero, ¿no? Porque bueno, yo entiendo, esta es una opinión mía, de que si la actividad tendría todas las herramientas y se manejarían de manera adecuada en beneficio de la propia actividad, no es que no querramos el fondo, porque es algo que también sirvió y tiene un argumento y una base por la cual se consiguió, sino que sería algo mucho más fructífero y productivo y como decía antes, no depender exclusivamente del fondo.
No escuché la parte cuando iniciaste la conversación, pero sí me gustaría hablar de un tema que para mí es fundamental, que es el tema del interior. Vos hablabas de comentarios y demás. La realidad es que hoy el interior tiene otro modelo, se manejan con apuestas foráneas y no viene nada al totalizador, entonces no va nada a premios. Entonces es muy difícil convivir con ese tipo de cosas porque más allá de que las loterías de cada provincia se lo pueda aprobar, la realidad es que eso termina siendo en detrimento de la propia actividad, de toda la gente que invierte, trabaja, los apostadores. Entonces hay que tratar de buscar la solución también eh, a eso para que crezcan las recaudaciones. Yo digo que no necesitamos que se juegue más, sino necesitamos que se capte más juego que ya está ahí, sea del interior, del exterior, del clandestino, de las aplicaciones ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a hacer que crezca la bolsa de premios, que se reparta lo que se tenga que repartir. Después se verá de qué manera se puede hacer más eficiente, más justo y demás. Pero creo que lo primero tiene que ser hacer crecer la torta. Lo que pasa, Nico, que Buenos Aires casi que a veces no le quiere dar nada al interior. Entonces, lo más normal es que en el momento de sobrevivir, algunos hipódromos estén pensando más en el bien individual que en el bien común. ¿Por qué? Porque Buenos Aires nunca pensó en el bien común. Y esa es una autocrítica que se tiene que hacer puertas adentro. Ni que hablar seguramente, sí. Y muchas veces los que toman las decisiones también tienen otro tipo de intereses. O la política también intercede, los distintos juegos, etcétera, 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 ¿no? La verdad que es real. Después, yo no me toca participar en las negociaciones con otras loterías o con otros hipódromos de cómo se reparten los porcentajes, pero la verdad que es lógico que si yo tengo, entre comillas, vamos a un ejemplo hipotético, yo tengo el cliente en el interior que hace la apuesta y el hipódromo de Buenos Aires no me quiere dar nada, bueno, seguramente lo retengo, pero también eso termina perjudicando la propia actividad. Yo creo que estamos en un punto donde nadie quiere ceder, donde se hace este esquema, funciona hace mucho tiempo, algunos han hecho mucha plata, y después tenemos la repercusión mala de este lado también, donde se achican los pozos, se achican las recaudaciones, se achican los premios, y más hoy en un contexto donde se han disparado los costos. Entonces es complicado. Nadie quiere dar el brazo a torcer, nadie quiere ser el primero que ceda, pero la realidad es que hoy termina siendo una necesidad imperiosa que eso se pueda llegar a congeniar, porque si no vamos a estar siempre dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? Alguno creerá que sea por la tecnología, otro seguirá pensando en el modelo de las agencias, otros creerá que es solo con el exterior, y yo creo que es con todas las herramientas. Obviamente que todo lleva un proceso y hay que tratar de que sea lo más rápido, lo más fructífero posible, pero la realidad es que si no empezamos, siempre vamos a estar igual de lejos. Nosotros de nuestro lugar lo intentamos hacer, lo pedimos un montón de veces, desde que nos tocó estar, es de las cosas que más hemos hablado. Es más, muchas veces, lo voy a decir así, total, lo hablamos en confianza, más allá que esté viendo un montón de gente, muchas veces nos tiran hasta, no, son muy tibios con los hipódromos, y si al fin y al cabo el que tiene que definir es lotería. Si lotería con otra lotería, muchas veces hemos dicho, ¿por qué no pensar? La lotería de la provincia tiene un convenio con la lotería de Santa Fe por el 15 y 6. Entonces, ¿por qué no puede haber apuestas hípicas también? ¿Por qué no puede haber una red entre lotería y lotería donde eso se traduzca en mayores recaudaciones, mejores premios, mejores comisiones,
si el Estado lo quiere pensar, hasta más impuestos, porque también de eso se tributa. Pero la verdad que este esquema está desde hace mucho tiempo, nadie desde los dos lugares quiere ceder. Seguramente algunos dirán, no, pero nos quieren dar 3%, otro dirá, si no, no me sirve porque tengo un montón de impuestos y encima tal cosa y encima tal otra. Pero la realidad es que si no nos sentamos todos en la mesa y nos podemos poner de acuerdo, vamos a estar siempre igual, vamos a seguir dependiendo del fondo, vamos a seguir dependiendo del dirigente de turno, la ideología que tenga, no importa, no es, o sea, la verdad que para mí ese no es el problema, sino la realidad es que ninguno trató o ninguno llegó a entender la realidad y la importancia que tiene el turf en el país. También encontrado la manera. Sí, y yo tengo otra cosa, Nico, para decir. Nadie le explicó a Lotería de la Provincia el negocio turf, el modelo negocio turf desde el punto de vista de las apuestas. Pero de eso estoy absolutamente seguro, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque si no se entiende, o sí, siempre y cuando se persiga otro interés, que no podamos tener una aplicación para jugar a las carreras formando parte del mismo negocio, porque Lotería, si quisiera ser nuestro socio, podría, con una firma nada más, de un pliego que está presentado hace 1 año y medio. Entonces a mí me parece que Lotería o no lo entiende o no lo quiere entender, y supongamos que no lo entiende. Hay que irse a explicar. ¿Quién se lo explica? El hipódromo de San Isidro, porque el hipódromo de La Plata le da exactamente lo mismo. La verdad que ya sabemos cuál es su postura. El tema es cómo se lo explicás, quién se lo explicás y se lo explicás como un negocio, porque las apuestas deportivas existen en todo el mundo. Ahora, que no existan las apuestas para tomar el turf, me parece que termina siendo en 2025 una tomada de pelo de parte de Lotería de la Provincia. Me parece que es más un no querer entenderlo que querer entenderlo. Porque a nadie se le podría ocurrir no entenderlo. Son ingresos sin hacer absolutamente nada. Porque si vos mañana le decís, che, déjame que las máquinas las pongo yo, se tiran de cabeza todos para armar la licitación. Y ni siquiera se niegue a mover Lotería, porque en el mundo es así. Pero a mí me parece, Nico, que no lo quiere Lotería, que no le interesa. Ese es el asunto. Yo creo que, bueno, desde el lugar que nos toca ocupar a nosotros y los conocimientos que no son tantos que tenemos, se lo hemos intentado explicar. Yo creo que va más allá de la decisión de ellos. Hay un entramado político que nos juega en contra y desde hace mucho tiempo. Y muchos tienen caballos después, ¿eh? Y durante mucho tiempo nos conformamos con que tengan caballos y demás. Y después, a la hora de que salga la aplicación, una cosa sería la aplicación, otra cosa el juego online, ¿no? Una cosa es los spores fijos y otra cosa la aplicación que entra al totalizador. Y muchas veces gente que es, no sé si es de la actividad o no, o tiene caballos, después del otro lado del mostrador nos juega en contra, porque perjudican otros intereses, que ahí creo que viene la parte que decías antes con respecto a las cajas políticas y demás, ¿no? Entonces, nosotros, y muchas veces lo hablamos, puertas adentro, estamos muy en inferioridad de condiciones y tenemos que competir contra eso. Obviamente que ofrecemos a la lotería, le serviría, como decís vos, no ponen nada, el desarrollo lo hace otro, los hipódromos, un tercero, lo que sea, y encima tributan. Y encima eso serviría también para fomentar más premios, más ingreso a los hipódromos, más desarrollo, etc. La verdad que no tiene sentido que no salga, esa es la realidad. La única implicación que hay es que no es algo que se decide, no hay otra. Es que que con eso estarían batallando contra el juego clandestino. Siempre. En algún momento tenemos que empezar a poner esa palabra por delante de todo lo que decimos, porque claramente está pasando eso. Si no, no existe, Nico, la oportunidad para que Lotería no diga, che, la verdad, estos tipos quieren hacer las cosas por la suya. Y si hacemos las cosas bien, como pasa en todo el mundo, porque no es que pasa nada más que en la Argentina, donde de repente hay 4 o 5 locos en Entre Ríos que tienen caballo de carrera,
o 7 o 8 que hay en Rawson. No. Pasa en todo el mundo de la misma manera y con países que son muchísimo más complejos y sin regulaciones. A veces es un desastre algunos países poder entenderlo. Y si no, vamos camino a que un día Lotería de la Economía, el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires diga, che, ¿qué pasó que de repente estos tipos no criaron más caballos de carrera? ¿Dónde está todo lo que percibimos por aranceles de estos tipos? ¿Qué pasó? ¿Desapareció la actividad? Y ese día, ¿sabes qué? Pito catalán. Porque te quedaste sin nada, te quedaste sin recibir las apuestas, te quedaste sin que haya carrera, te quedaste sin exportaciones. Estos tipos no entienden nada, Nico. De verdad, a mí me cuesta mucho entender que no entiendan. Y si me cuesta mucho entender que no entiendan, es porque alguien no se los pudo explicar. Porque somos la quinta industria de caballo de carrera en el mundo. ¿Quién te rechaza el quinto negocio en el mundo de cualquier cosa? Nadie. No existe eso. ¿Sabes que haya intereses encontrados? Un negocio mucho más grande y tenemos que competir muchas veces contra eso, o casi siempre contra eso. Claro. Y encima también tenemos la particularidad, que creo que a los que somos de la actividad nos enorgullece, que generamos mucha mano de obra y poca rentabilidad, también como está planteado el negocio con tan pocas herramientas, digamos, ¿no? Entonces, siempre el de turno, el que hace la cuenta, el que mira el Excel, prefiere el que le genera mucho menos costos y mucha rentabilidad, que son los casinos, las tragamonedas, el online, etc. Ni que hablar, como decías vos, que la mayoría de las veces la lotería o el Estado ni siquiera hace la inversión, sino que le hace un tercero, un privado, y después tributan. Y nosotros, en este caso, vamos y le pedimos el fondo de reparación que nos corresponde, que es una ley, que se trabajó muchísimo para que salga y demás, pero encima parece que vamos a pedir, cuando en realidad le generamos mucho más indirectamente. Yo creo que más allá de llegar y poder explicarlo y que se entienda y el que esté del otro lado tenga una buena reacción y demás, la mayoría de las veces no alcanza. No por eso lo vamos a dejar de intentar, por lo menos nosotros. Aunque seamos los locos, los tontos, los cosos, lo vamos a seguir intentando. Pero la realidad es que también hay que entender que del otro lado, y en silencio, y por otro tipo de intereses y por otro tipo de motivos, hay gente empujando y mucho más para que no salga la aplicación, para que no estemos en las licencias de juego online, para que no haya convenios interprovinciales, para que no salga en Comingle. No es como a la gente le gusta decir o que no hacen nada, o que son unos boludos, o que no lo entienden, o que todos los años tenemos la misma charla. La tenemos porque del otro lado, hace 30 años, desde que cambió la Constitución, yo era muy chico, pero lo escuché bastante, ni que hablar lo que después pasó con la ley. Hay gente que viene con esto, donde las recaudaciones son acaudalosas, son en negro, se manejan a gusto y piacere, y son in eternum. ¿Qué quiere decir esto? Que si no venimos los boludos, como nosotros, como vos, que le pones el cuerpo también, como un montón de gente, y no voy a empezar a nombrar porque son un montón, más allá que algunos se visualicen más que otros, si no tratamos de romper con eso, vamos a estar siempre en el mismo lugar. Nos ponen el pie sobre encima de la cabeza y tenemos que estar pidiendo, por favor, que manden el fondo, cuando podríamos hacer, como muchas veces se dijo, una máquina productiva que genera mano de obra, recursos, impuestos, valor agregado, exportaciones, divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil también decirlo, es muy difícil ponerlo en la práctica y llevarlo después al terreno de la realidad, donde por más de presentaciones que se hayan hecho, pedidos, a mí me tocó también el año pasado con otro grupo de directivos del TURF de distintas asociaciones, ir al Senado, hay otro proyecto de ley, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que sirven para el TURF, otra que podría ser contraproducente, ya se pone en duda el futuro del fondo de reparación, entonces la realidad es que
si no rompemos esa inercia y tratamos de salir de ahí, tiene razón ese muchacho, el año que viene vamos a tener la misma charla y encima no es la misma, es peor, porque el tiempo sigue avanzando y estamos en el mismo lugar. Y hace 10 años, por dar un número más o menos redondo, que estamos parados y el mundo avanza y por distintos motivos estamos en el mismo lugar. Más que nada en la provincia de Buenos Aires. Palermo tiene otras facilidades. No hay ley que podría llegar, no digo que no haya ley en la provincia de Buenos Aires porque sería una catástrofe en este momento, pero para Palermo, como tiene organizado el esquema, donde tiene los slots dentro del hipódromo, es mucho más fácil. Entonces, ahí sí, simplemente con una resolución de lotería salen un montón de cosas. Generalmente Palermo obtuvo antes la mayoría de las cuestiones que los hipódromos de la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, es muy complejo todo, hay un montón de cosas que se hacen, algunas comunicadas, otras mal comunicadas, otras no comunicadas. Hay un montón de gente que empuja todo el tiempo para que este tipo de cosas pase. Y yo no lo hago, lo digo a título personal, los que me acompañan a mí y un montón de otra gente con los que hablamos cotidianamente, yo no lo hago para colgarme ninguna cucarda o para que después digan, nosotros lo hacemos porque creemos en el turf, porque es nuestro medio de vida, más allá de no solo medio, sino nuestra vida, directamente le sacaría el medio, nuestra pasión, vivimos de esto, nos involucramos todos los días, yo sigo cuidando, Lucre corre, mi familia tiene aras, son todos propietarios, aparte de apostadores, entonces digo, hay un montón de cosas por detrás y es muy fácil después por ahí, no, esto no es contra nadie, por favor que no se tome, es muy fácil después tirar un comentario o no hacen nada, o son muy tibios, o estas cosas, cuando hay un montón de fuerza que se mete, que se hace, a veces con buen resultado, otras veces no. Vuelvo a repetir lo mismo porque es una de las grandes autocríticas que nos hacemos. A veces comunicado, bien comunicado, muchas veces no, y otras veces mal comunicado, que también hay que entender cómo hacerlo. Como decía antes, en este momento donde por ahí hay gente que nos está viendo acá en el stream y otro que se va a enterar por ahí si sale algo en la Blanca el miércoles que viene. Entonces digo, hay que también mirar con ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que le está pasando al mundo, no? Y el turf no debería ser la excepción. Tenemos que acomodarnos, ayornarnos, tirar todos para el lado del turf. Yo cuando me preguntan, ¿qué? No se habla un poco de política y demás, ¿qué ideología tenés yo del turf? El que acompaña el turf me da lo mismo, no importa, sea el que sea. Porque para mí es mi prioridad y así lo va a ser. Y aunque seamos los últimos locos por allá, antes de que pase lo que dijiste vos, que yo no lo quiero ni nombrar, o cuando alguno me dice, no, que cierre tal hipódromo, tal cual hipódromo, y yo a veces me caliento porque la verdad que cierre un hipódromo o que se achique una villa hípica o demás, es no solo pérdida de laburo o demás, sino que también es parte de la hípica misma, ¿no? Entonces digo, me parece que hay que entenderlo así. Cualquiera puede opinar o pensar que mi posición es equivocada, yo no creo tener la verdad. Lo que sí estoy convencido de que hace falta mucho más, se habla de unión, no sé si es la palabra, pero hace falta mucho más coherencia y mucho menos hipocresismo para entender que es todos para el mismo lado, pedir por el turf y para el turf solamente. Después, puertas adentro, hay un montón de cosas para resolver, un montón de cosas que se pueden cambiar, un montón de cosas que yo creo que se pueden hacer mejor. Pero la realidad es que si no entendemos que necesitamos destrabar en lotería, la aplicación, el día de mañana será el juego online con los mejores picos. Estoy a 10 segundos de interrumpirte. Vos sabés que yo no te interrumpo, a mí me gusta escucharte, pero estoy a 10 segundos de... Sí, es que porque te dejo que galopes, entonces vos ya arrancás con todo, pero igual le voy a contar a la gente, no es que no lo interrumpo porque no tenga nada para decir, es porque me voy anotando las cosas mentalmente y se las tengo que decir después, pero antes voy a interrumpirte porque te voy a interrumpir de verdad.
A mí no me gusta cuando no hacen las cosas, pero menos me gusta cuando hacen las cosas y no salen publicadas. ¿Sabes por qué? Porque lo vuelvo a repetir. De esa manera evitás dejar expuestos a los que nunca hacen nada. Entonces, tipos como yo, que la semana pasada me enojé porque nadie había hecho nada, cuando vos me mostraste que sí habían hecho algo, entonces dije, bueno, ¿sabés qué? Te pido disculpas, pero si no se lo contás a nadie, es imposible que lo podamos saber. Entonces, me enoja las dos cosas, que la gente no haga nada cuando se necesita hacerlo, y si lo haces y no me entero, es lo peor que me puedes hacer, porque al final quedo como un boludo yo y vos quedás como que no hiciste nada. Pero ojo, es una postura personal.